Demet Özdemir lo soltó todo. Lo que estábamos esperando. La bomba que nos acaba de explotar en la cara. ¿La bomba? Que quiere formar una familia. Sí, sí, lo que oís. Demet Özdemir, nuestra querida Demir, quiere ser mamá. Yo me quedé así cuando lo leí. Es que pensadlo, llevamos tiempo hablando de su vida privada, de si con quién está, de si no. Pero esto es otro nivel. Esto es algo que cambia todo. No es solo una relación, es un plan de futuro. Un plan de futuro de verdad. Para ser honestos, yo ya lo veía venir. La veo tan feliz últimamente, tan radiante. Y no me refiero solo a las fotos en Instagram, que sí, son espectaculares como siempre. Me refiero a esa luz que desprende, a la paz que parece transmitir. Y cuando una mujer llega a ese punto de plenitud, casi siempre hay una razón importante detrás. Muchos dirán que es solo una declaración de intenciones, que hoy lo dice y mañana cambia de opinión. Pero yo sospecho que va mucho más allá. Yo creo que está en ese momento de su vida en el que ya no quiere solo disfrutar, sino construir. Y construir una familia, madre mía, eso es construir para toda la vida. Y claro, la pregunta del millón es ¿con quién? ¿Ya tiene a esa persona especial a su lado para embarcarse en esta aventura? Porque de eso no ha dicho nada, ¿eh? Nos ha soltado la bomba gorda, pero los detalles de esos los tiene guardados bajo 7 llaves. Y eso a mí me da que pensar. ¿Significa esto que ya hay un candidato oficial? ¿Que quizás está en una relación seria y por eso se atreve a decir esto en público? O a lo mejor simplemente es un deseo muy fuerte que tiene en este momento de su vida, independiente de si hay pareja o no. A veces, el deseo es tan grande que se pronuncia, y ya está. Lo que sí me queda clarísimo es que Demet está en un momento súper importante. Dejar atrás la etapa de solo disfrutar y pasar a pensar en el futuro, en la maternidad, eso es un paso de gigante. Y me encanta. Me encanta porque la veo madura, la veo con prioridades claras. No es solo una estrella, es una mujer con sueños y proyectos vitales. Y pensando en sus fans, en nosotros que la seguimos desde hace tanto tiempo, esto es genial. Nos da una nueva faceta de ella para conocer y admirar. No solo a la actriz talentosa, sino a la mujer que quiere formar su propio hogar, su propia familia. A ver, si nos ponemos a especular, ¿quién creéis que podría ser el padre de sus futuros hijos? ¿Recordáis alguna relación que haya sido especialmente seria últimamente? Yo no tengo a nadie en mente que me cuadre 100%, pero quién sabe. A lo mejor es alguien que no nos esperamos, alguien que ha mantenido muy en secreto. O incluso vuelvo a lo mismo, a lo mejor está soltera y solo tiene este deseo ahora. Yo lo que sí estoy segura es que Demet va a ser una madre increíble. Tiene una dulzura, una ternura, se la ve con un corazón enorme. Y estoy convencida de que cuando llegue el momento, lo va a hacer de maravilla. Ya sea ella sola o con alguien al lado. Pero sí, el salseo aquí es la pregunta, ¿quién es el afortunado? O más bien, ¿hay afortunado? Porque ella ha sido súper clara con su deseo, pero súper reservada con la persona. Eso me da a pensar que la cosa está bastante avanzada, o al menos, que tiene muy claro lo que quiere. Lo que es seguro es que esta noticia va a dar mucho que hablar. Y a mí me encanta porque me da para pensar, para imaginar, para analizar y para compartirlo con vosotros. Así que la pregunta para vosotros es directa, ¿creéis que Demet Özdemir ya tiene a la persona con la que quiere formar su familia, o es solo un deseo muy fuerte en este momento de su vida? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Quiero saber qué pensáis.